salieron las becas Belgrano, que son becas estratégicas Sí. para carreras estratégicas. Si uno ve, ponémelo un poquito en grande, 2 segundos, si uno ve cuáles son las carreras no importa, léeme un poco, cuáles son las carreras que están. Alimentos. Para este ciclo lectivo estamos hablando. Sí. Este que viene. Bien. Sí. Alimentos, ambiente, gas y petróleo, logística y transporte, minería, computación e informática, ciencias básicas, energía convencional y alternativa. Además, este año sumamos filosofía. Como carrera estratégica. Entonces esto genera un poco de revuelo. Una usuaria de Twitter puso como que filosofía ahora es carrera estratégica. No me alcanzan las mayúsculas y los signos de pregunta. Y yo dije, esta es la mía. Vos por ahí alguien que no te conoce, vos... Yo estoy estudiando la licenciatura en filosofía y solo me queda presentar mi tesis. Y justamente estoy haciendo mi tesis sobre la aplicación práctica de la filosofía en ámbitos no académicos. Bien. O sea, ¿para qué carajo puede servir la filosofía? Entonces... Fuera de... que no solo sea en video de YouTube. Exactamente. Ni docencia. Bien. Cuando veo este tweet, yo simplemente publico que estoy haciendo mi tesis para poder mostrarle a esa gente, y con eso no me refería a algo bardero, sino a alguien que piensa de esa manera, por qué la filosofía sí puede ser útil. Y ahí empecé a recibir un montón de mensajes diciendo hazlo, hazlo, hazlo. Entonces decidí hacer un hilo de Twitter explicando por qué para mí la filosofía me parece que es efectivamente una carrera estratégica, y traté de hacerlo desde un lugar lo más objetivo posible. Bien. Digamos, está instalada esta cosa de que la filosofía, en que en realidad las carreras que tienen como más un tinte teórico, suelen ser como poco prácticas. Exactamente. Está instalado eso. No solo está instalado, sino que es una mirada que tristemente han vendido los propios filósofos. Vos decís que como que se entregaron a eso. Hay muchos filósofos que presentan a la filosofía como un saber inútil. Ya desde ese estamos mal. Sí. Entonces eso le puede dar cierta razón de tuitear esto a alguien como esta persona que lo tuiteó. Que alguien se sienta como muy legitimado en esa postura. Exactamente. Como que no va a tener mucha oposición. Porque cuando alguien pone algo con mayúscula es como si fuera evidente. Exactamente, como si fuera algo obvio. Entonces yo decidí, explicarle a esta persona por qué la filosofía tiene que ver, con lo estratégico hoy. Bien. Entonces empecé a decir, primero no la voy a hipear. No voy a ir por este costado de la filosofía blando, que no digo que no esté buenísimo, tiene un montón de cosas positivas, pero es el costado como hoy más difundido, el costado que te presenta Darío Zeta, Elio Moldavsky, o sea, una filosofía más de filosofía, que te acompaña en la vida, que tiene que ver con temas más etéreos, metafísica, el amor. O como que te lo lleva al lugar de, como la filosofía es esa pausa en la cual nos detenemos a hacernos las preguntas que nos sirven para la vida cotidiana. Exactamente. Lo cual es una versión de la filosofía muy positiva para esas cosas. Bien, sería como, ahí la filosofía sería el 5 creativo, el que para la pelota y ve y analiza por dónde ir mejor. En realidad es el volante al que le quería tirar la pelota, que lo mete cuando vas 4-0 y que tira bicicleta, caño, que es lindo espectáculo y que sirve para la moral del equipo. Pero el equipo ya va ganando, digamos. Ya va ganando. Ahora, y no ganó gracias a la bicicleta, ganó gracias a otra cosa. Bien. Ese sería el costado blando. Claro. Ahora yo voy a hablar, si querés, la metáfora futbolística de ese 5, que es medio tapón, pero que hace jugar. Bien. Que no se luce, pero hace jugar, y es la filosofía más dura, más vinculada a la ciencia, que es la rama de la filosofía analítica. Filosofía analítica. ¿Qué hablamos? ¿Qué sería la filosofía analítica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía analítica? La filosofía analítica es una corriente, sí, esta sería como la Paredes, pero Paredes juega un poco más lindo. La filosofía analítica es una corriente filosófica. Ajá. Que plantea la filosofía como subsidiaria de la ciencia. Vale. Cuando es al revés. Exacto. No. Puede que no. En epistemología, la filosofía precede a la ciencia. Claro, bueno, sí.
pero a ver, pone a la filosofía al servicio de las disciplinas científicas, puliendo el lenguaje, haciendo un análisis minucioso, tanto formal como de contenido del lenguaje, y tenés incluso la epistemología, que es la reflexión sobre la ciencia en sí misma. La ciencia pensándose a sí misma. Sería la filosofía pensando la ciencia, vale. pensando los límites de la ciencia y las definiciones que tenemos de qué es un hecho, qué es una verdad, que parecen muy etéreas, pero digamos, cuando nos ponemos en un ámbito duro, es absolutamente necesario distinguir a qué le vamos a llamar hecho. Entonces, bueno, yo voy a presentar la mirada de la filosofía anglosajona, porque una, digamos, anglosajona analítica, porque es una corriente predominantemente inglesa. Que se opone a la filosofía de la Europa continental. Exactamente, a la filosofía conocida como continental, porque es de la Europa continental. Vale. ¿Quiénes son la Europa continental? ¿Qué pensadores podemos asociar a la filosofía continental? Piqué. Heidegger, Piqué, Sartre. Sartre, los existencialistas, el propio Nietzsche entraría dentro de esa corriente, que tienen una mirada de la filosofía más vinculada a la literatura y al arte. Bien. Bueno, esta es la filosofía anglosajona analítica que yo presento, está más vinculada a la ciencia. Vos me decís eso y yo pienso, ponele, que me acuerdo de mis años jóvenes, pienso en Wittgenstein. Exactamente, es el máximo referente, para mi gusto, de la filosofía analítica. En sus dos versiones, porque hay un Wittgenstein primero y un Wittgenstein segundo. Bien. Bueno, dicho esto... Dicho esto que nadie entiende. No, creo que sí se entendió. No sé si el chat tiene dudas, preguntas. El chat está reflexivo, es un momento de reflexión. Bueno, dicho esto, ¿en qué puede ayudar hoy la filosofía? Bien. Bueno, en primer lugar, la filosofía se piensa o se aprende estudiando gente que pensó. ¿Cómo pensó gente? Pero que pensó en serio, digamos, no que pensó Sí. boludeces, que se detuvo a pensar cosas. Exactamente, Bien. pero lo que uno lee cuando lee un libro de filosofía en general es un proceso de reflexión. Sí. Cuando uno es capaz de ver ese proceso de reflexión a lo largo de la historia sobre distintos temas, si hay algo que puede hacer es aportar claridad a ese proceso de reflexión, tanto propio como ajeno. Bien. Entonces, en cualquier proceso metodológico... La reflexión yo la entiendo, perdón, te detengo porque lo lindo y lo interesante de la filosofía es que cada palabra tiene como una dimensión más grande que la que habitualmente le damos. Sí. Reflexión es como un volver hacia sí, como una autoobservación. ¿Puede ser? Sí, ¿O sí. es una línea de pensamiento Y yo lo- escindido del sujeto? Yo creo que en este momento lo podríamos plantear no como encendido del sujeto, pero sí como una hilación de razonamientos. Bien. Porque así es como digamos, esa es la manera en la que mejor lo podemos plantear desde la filosofía analítica. Bien, perfecto. O sea, entonces, lo que hace la filosofía, lo que puede aportar la filosofía en primer lugar es clarificar los razonamientos, tanto desde lo formal, o sea, desde la forma del pensamiento, como del contenido. Perfecto. ¿Por qué? Porque alguien que estudió filosofía leyó millones y millones de hilaciones de pensamiento. Incluido vos. Sí, lamentablemente es lo que hay que hacer cuando uno cursa esa carrera. Bien. Vos habrás leído filosofía del derecho, me imagino que habrás leído un montón también de hilaciones de pensamiento. Por supuesto. Bueno, por otra parte, si vamos a lo que está en boga, vamos a hablar, para no hacerla más larga porque el tiempo quedó corto, Sí. vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día en el ámbito tecnológico. Hoy, sin duda, digamos, la industria en boga es la industria del desarrollo del software, de las inteligencias artificiales, del data science. ¿Sería la y economía del machine conocimiento? learning. Todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, exactamente. ¿Qué puede aportar la filosofía ahí? Para empezar, cualquier programador tiene que tener instrucción en lógica. Clarísimo. No se puede programar sin nociones básicas de lógica. Y cuanto más avanzadas sean tus nociones o cuanto más avanzado sea tu conocimiento sobre lógica, mejor programás. Cosas más complejas vas a poder programar. Sí. Si siguen el chat Agustín Lencina, que es programador,
puede darme la razón. A la León no se la pido porque es mi compañera de trabajo y es filósofa, pero también está haciendo programación. Sí. Entonces, cualquier programador tiene que saber lógica. Además, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje generalmente formal. En el cual uno inyecta contenidos, pero donde tiene que armar una forma. Esa formalización o esa invención de un lenguaje formal lo hizo por primera vez un filósofo que es Gottlob Frege. Y después evolucionó con Russell, con Bertrand Russell. Bertrand Russell, que es racional, sé que es un filósofo racionalista. Sí. Yo lo que para hacer Sí. meto la cuchara un poquito, Sí. porque yo digamos que como quien no tiene el saber técnico en esto, Sí. ¿no? Porque es técnico, tiene una parte es técnico, técnica. es absolutamente técnico. Yo cuando vos pensás esto, yo me imagino ecuaciones. ¿Puede ser? Sí. Donde Muy como que parecido al álgebra. vamos despejando la X. Y exactamente, sí. ¿Puede sí. ser? Es que, de hecho, bueno, el propio Boole, que es el que arma la lógica de la que más se sirve la programación, Sí. era, además de matemático, filósofo, lógico. Lógico, digo que no es que es lógico que sea filósofo, pero a la gente piensa que tenés que saber más matemática y no, va por donde dice Martín. Claro, es que ahí es donde se rozan la matemática y la filosofía desde la perspectiva del análisis del lenguaje. Porque lo que vos tenés son como ecuaciones que, digamos, sintetizan la forma del lenguaje. Después el contenido se lo cargas vos. Pero vos podés analizar formalmente un razonamiento y podés analizar formalmente el lenguaje y como nuestro lenguaje está expresado en pensamiento, analizás los razonamientos. ¿Me explico? Está clarísimo. Entonces, desde ese punto de vista, tanto para programar y comunicarte con la máquina, como para hacer procesos de razonamiento, como para hacer metodologías, como para hacer inteligencia artificial, me imagino que... inteligencia artificial. Bueno, ya entramos en la inteligencia artificial, ese es el gol final, la última estocada. Pero tanto para hacer la programación como las metodologías que tiene que seguir el programa que uno está diseñando, como también la cruza de datos que hace uno en el Deep Learning, en el Data Science, en el Machine Learning. Lo estoy expresando medio a lo cavernícola para que sea simple, pero todo eso incluye dentro de su proceso tanto un análisis del lenguaje formal, lógico, filosófico, como un análisis del contenido del lenguaje filosófico y que tiene que ver con esta filosofía analítica pragmática, que no analiza la forma sino el contenido. Está clarísimo. Entonces, en eso es fundamental un filósofo. Y no es que la filosofía puede hacerlo, es que ya de hecho hay en todo el mundo filósofos trabajando en estos equipos, en los lugares más avanzados. Eso te iba a preguntar. Yo me acuerdo, por ejemplo, otra de las carreras que siempre se decía que era falopa, es la sociología. Claro. Como que era, bueno, un divertimento teórico que para quien tiene más o menos acceso a ciertas necesidades básicas satisfechas, se puede dar el lujo de estudiar sociología. Y de pronto las empresas, el sector privado, el sector público, empezó a incorporar a sus filas a mucha gente recibida de socióloga. Después está la rama que tiene más que ver con, creo, los focus group, digamos, la cuestión más de encuestas, análisis de datos, de estadísticas, de medidores sociales, por decirlo de alguna forma. Hoy, el sector privado y el sector público, ¿están incorporando filósofos? Claro, por supuesto, en todo el mundo, no solo acá. Por eso entró en las becas Belgrano, ¿no? Una cuestión... No fue una falopa. O sea, no, para nada. ¿Por qué? Porque además hay muy pocos ingresantes de filosofía. El otro día lo veíamos juntos, salió en el diario la cantidad de ingresantes, las carreras con más y menos ingresantes en la UBA. Y filosofía encabeza la lista de las carreras con menos ingresantes, o sea, es de las que más tienen, de las que menos tienen. Se quedan en el patio. Sí, se queda en el patio comiendo pan relleno con su morral. Pero a ver, hoy un sociólogo, una socióloga con conocimiento de Python o de R es un gran cientista de datos. Tremendo. Un gran cientista de datos. Y te hago y el último, la estocada final.
pero hace la pregunta, Ide. No, si esto es algo de ahora, o si, por ejemplo, si esto hubiese pasado, si esta chica, supongamos hipotéticamente, que hacía este tweet hace 30 años, no pensemos, Hace 30 años. ya sé que no existía Twitter, no importa, pero si ella decía eso hace 40 años, ¿era válido? No. O también en ese momento la filosofía tenía una aplicación práctica. Hubo un momento donde la filosofía realmente no tuvo aplicación práctica porque todas estas cosas que vos nombrás son cosas nuevas relativamente. Yo creo que podríamos decir Si que bien, la a ver, filosofía tuvo una crisis. la tecnología se viene desarrollando y entiendo que escalas menos complejas la inteligencia artificial también. O sea, pero puede ser que ahora hay como un renacer de la importancia del filósofo o la filósofa en esta nueva industria de la tecnología. Yo no diría que un renacer, porque para mí la filosofía siempre tuvo sus lugares y momentos de vigencia, pero porque hasta desde el costado, o sea, Un yo ahora renacer como estoy- saber práctico. Y yo creo que ahora tiene que entrar más en boga. O sea, yo creo que es momento del fin de la posmodernidad, que es la idea que ha primado en el inconsciente colectivo, digamos. Yo creo que siempre hay una corriente filosófica instalada en el inconsciente colectivo y creo que venimos de muchos años de el posmodernismo como algo instalado, como la relatividad de las verdades, Sí. que están llegando a su fin con la crisis de las fake news, y está por cambiar ese paradigma y está por entrar en ese inconsciente colectivo la filosofía analítica. Para mí, esta es mi perspectiva, puedo Sí. estar equivocado, pero yo creo que siempre la filosofía ha tenido vigencia y aplicación práctica. Que eso no quiere decir que siempre se le haya aplicado o se le haya buscado. Yo creo que hoy sí tenemos un renacer desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de que la gente está yendo a buscar a los filósofos, incluso a pesar de los filósofos, te diría. Bueno, tremendo, pero sí coincide esto con una crisis del cientificismo moderno, ¿no? Es una buena pregunta. Depende Porque de qué te referís con cientificismo y qué moderno. Pero mi última estocada Sí. a la persona del tuit y a cualquiera que quiera saber de qué digamos, por qué la filosofía es estratégica. Sí. Hoy, sin duda, de hecho es un tema que atravesó todo el magazine, si hay algo que está en boga son las inteligencias artificiales. Para poder comunicarnos con las inteligencias artificiales, por ejemplo ChatGPT, existe una cosa que se llama LNP. NLP, Natural Language Processing. Ese NLP, Ujú. ese procesamiento del lenguaje natural, necesita indispensablemente de filósofos para desarrollarse. Lo dicen los propios creadores de los primeros softwares, si se quiere, de NLP. Entonces, ChatGPT, todo tipo de inteligencia artificial que se comunica con un usuario, necesita del procesamiento del lenguaje natural. La filosofía hoy es una carrera estratégica. Es una carrera estratégica en términos de producción y productividad. O sea, no estamos hablando solamente en términos morales, metafísicos, anímicos, que son fundamentales también, pero incluso... La parte blanda, entre Sí, comillas. pero incluso poniéndonos en el sector productivo, incluso pensándonos en la producción, la filosofía hoy es una carrera estratégica y fundamental. Y no está bien que alguien que ocupa un cargo jerárquico en una institución que representa estudiantes se queje de la validez de la validez de la carrera, comparando carreras como si unas fueran mejores que otras. No está bien que se queje de, que no esté informada a la hora de opinar de esto, y no está bien que se queje de que haya compañeros a quienes les den becas, siendo que representa un espacio político que se supone que no entra en la crítica de a quién ayudamos. Jaque mate. Nos vemos.